bienvenidos a Verdad Consecuencia. Muy buenas noches. Hoy hubo una noticia muy importante, la confirmó el presidente de la Nación. Argentina, dice el presidente, va a tener la vacuna rusa en diciembre, los primeros 15 millones de dosis y después 10 millones de dosis y 15 millones más en enero, 25 millones para el verano y una gran discusión en torno a esto. Exacto, se abre una ilusión enorme y tenemos a alguien que es el que nos contesta las preguntas que necesitamos saber sobre esto de la vacuna, porque te dicen que en diciembre tenés la vacuna y lo que se nos abre a todos es una ilusión enorme y vamos a ver la diferencia entre deseo y realidad con Nelson Castro, a quien le agradecemos muchísimo. Buenas noches, Nelson. ¿Qué tal, chicas? ¿Qué tal? Un gusto estar con todos ustedes. Gracias por quedarte con nosotros. No, Nelson arrancó temprano en Telenoche, hicimos Telenoche. Pero sabe tanto que... Es así, con mucho gusto. A la disposición de ustedes lo que les pueda contestar en relación a esto que genera tanto impacto y lamentablemente genera tanta duda, ¿no? Que eso es malo. Nelson, eso... Hay una ilusión enorme cuando cualquier ser humano le dicen en este momento vas a tener la vacuna. Fin de año es ya, es pasado mañana. A fin de año. ¿Es verdad lo que está diciendo el gobierno cuando dice esto sobre la vacuna rusa? Yo no sé por qué el gobierno dice esto de la vacuna rusa, porque en realidad todas las vacunas están en la misma situación, de poder estar listas para más o menos fin de año, principio del año que viene. Por ende, ese es el primer elemento que a mí me llama la atención y que genera mucho ruido y hace a esta visión ideológica de la vacuna, lamentablemente. Primer punto, todas las vacunas más o menos están en el mismo punto. Pero con la vacuna rusa hay un problema en especial. No hay en los sitios, en ninguno de los sitios científicos importantes, ninguna información cierta que permita corroborar las supuestas bondades de la vacuna rusa, que ojalá las tenga, porque va a ser tanta la necesidad de vacunas en todo el mundo que no se va a dar abasto con un solo tipo de vacuna. Pero, perdón, Nelson, ¿vos querés decir que la vacuna rusa hoy, por lo menos con lo que se sabe y con lo que está, no es confiable? No, claro. Hoy no hay ninguna información para asegurar que la vacuna rusa, primero, tenga un estado de desarrollo importante y segundo, para asegurar que es segura. Voy a dar 4 aspectos técnicos nada más porque no quiero aburrirlos con esto, que además son, pero uno tiene que dar fundamentos técnicos en relación a esto que hoy se lo comentaba al ministro de Salud de la Nación. El primer punto es que la vacuna rusa acaba de salir recién de la fase 1 y fase 2. Por lo tanto, es mentira que la vacuna rusa no esté en fase 3, como había dicho Putin que iba a ser, el primer punto. El segundo punto es que la fase 1 y fase 2 se hizo con muy pocos voluntarios, entre comillas, todo personal de la Marina de Rusia, todos varones, no hay mujeres, y con un nivel de enrolamiento irregular, no determinado. Es decir, no se sabe si entraron en el experimento el 18 de junio, el 10 de julio o el 5 de agosto. ¿Por qué es importante esto? Porque hacen falta más o menos unos 120 días a 130 días para ver en esa fase experimental qué pasó. El tercer punto es que lo que se vio es que genera una cantidad de anticuerpos importantes en primer lugar, pero no se sabe cuánto duran. Por lo tanto, no se puede decir cuánto va a, digamos, cuál va a ser la efectividad, ¿correcto? Sí. Y el cuarto punto es que además se está pronunciando un efecto protector de 2 años, cosa que no puede asegurar ninguna vacuna, porque ninguna vacuna ha tenido 2 años de experimentación para saber si va a durar 6 meses, 1 año o lo que fuere. Se estuvo diciendo, comentando en estos días, hoy de hecho hubo gente de Rusia, periodistas argentinos que trabajan en Rusia, diciendo esta vacuna es tan efectiva, a pesar de la falta de información de la que estamos hablando, que hijos de presidentes como Maduro se han puesto la vacuna, sí. Expresidentes de otros países han ido a Venezuela a ponerse la vacuna. ¿Qué es esto, digamos? Esto de falta de información por un lado, de acceso a la información y de gente diciendo yo ya me la puse aunque no está lista la vacuna. Bueno, es muy importante esto. Se inyectaron la vacuna, efectivamente. La información dice que la hija de Putin tuvo un día 39 grados de temperatura y otro, 38,2 de temperatura y otro día 37,8. No hay ningún otro dato que diga eso no significa nada. No hay ningún dato que diga cuántos anticuerpos tuvo, qué nivel de anticuerpos tuvo y demás. Así que eso es un primer elemento para que ustedes vean que es algo que no tiene ningún tipo de valor. El segundo punto en relación a esto es que efectivamente como no está determinado qué reacción tuvo, anticuerpos, qué pasó con el suero y demás, no se sabe absolutamente nada qué ha sido de ellas. Por ende, como elemento informativo no sirve. Un tercer punto.
uno de los integrantes del Instituto Gamaleya. El Instituto Gamaleya, que es donde se está investigando la vacuna, es un instituto muy serio, porque allí se desarrolló, entre otras cosas, la vacuna contra el ébola. Pero uno de sus principales profesores, el profesor Alexander Chichulin, ¿no? Así se llama, con ese nombre casi gracioso, denunció al Ministerio de Salud, al ministro de Salud de Rusia y al encargado de supervisión de los institutos por haber violado las normas éticas y reglamentarias de la investigación que establece la ley rusa. Por supuesto lo echaron, ¿no es cierto? Así que esto que estoy marcando claramente está indicando lo fatuo de estas afirmaciones, de decir es una gran vacuna. El gobierno dijo que no está solo en conversación con Rusia por la vacuna, sino que está, creo que inclusive la provincia de Buenos Aires está dialogando con 7 posibles proveedores de vacuna de distintas empresas y laboratorios y demás. Pero que esta oferta aparece a partir de que Rusia le pregunta a la Argentina si querría contar con las dosis. ¿Qué quiero decir con esto? Esta negociación que se está dando ahora por la compra de estas primeras 25 millones de dosis, ¿Argentina está en condiciones de arriesgar esa compra sin saber todavía el resultado o efectividad cierta de la vacuna? Bueno, no, por supuesto. Quiero decir que esto es algo que está llevando adelante a Rusia intensamente. El fin de semana pasado salió en una información en una revista especializada en ingeniería de vacunas 2 gestiones que está llevando adelante a Rusia. Una con India. No solamente para la venta, sino para la producción ahí en un laboratorio importante en India, ¿no es cierto? Y otra en Japón. Pero todavía no hay ninguna respuesta. Ninguno de los 2 países ha dicho que va a comprar esta vacuna, que además es una vacuna es una vacuna hecha a base de ADN, que no tiene ningún elemento revolucionario ni nada por el estilo. Utiliza algunas de las cosas que ellos investigaron en el tema del ébola y que están investigando también en la vacuna china. Así que Rusia, por supuesto, está queriendo vender esto porque esto tiene todo un valor, digamos, geopolítico enorme, ¿no es cierto? Por eso Trump también hubiera querido tener la vacuna antes de las elecciones, ¿no? El presidente dijo que le trajo Bisotti, sería porque él no viajó. Bisotti le trajo de Rusia las 2 dosis de vacuna que le corresponden a él o a cualquier persona, pero que él las tiene y no se las va a poner hasta que no se la puedan poner todos los argentinos. Bueno, a mí me parece muy bien que no se la ponga hasta que no se sepa si la vacuna es segura, ¿no? Que eso es lo fundamental. Esto que ha dicho que no me la pongo porque me parece injusto. Pero es así que se puede, digamos, viaja a Rusia, trae la vacuna, digamos. O sea, uno sabe tener una vacuna en su casa que no está aprobada todavía. Disparate, por eso yo... No sé, digo, capaz los presidentes del mundo es pura ignorancia lo que le preguntan. Bueno, es esto de Maduro, que vos decís es un disparate realmente como tal, ¿no es cierto? Es decir, el presidente tiene un médico muy bueno, el doctor Federico Walter Saavedra, que estoy seguro que le dijo que no se la dé realmente. Así que esto de que no me la doy porque es injusto, mira, es un cuento, ¿no? No se la da porque no es seguro. Ojalá mañana sea segura y seremos los primeros en decir que esto es seguro. Pero todo el procedimiento, que es inentendible, proveniendo de un instituto tan importante como el Instituto Gamaleya, Rusia no haya observado ninguno de los elementos de norma científica de investigación de la vacuna que la pone en una duda absoluta. Nelson, perdón, porque para que sea segura, ¿qué tiene que pasar? O sea, tiene que superar la fase 3 para que sea segura. Exactamente. Miren, la fase 3 habitualmente dura 1 año. Se está ahora trabajando bajo una condición especial que se llama autorización de uso de emergencia. Claro, porque el mundo la necesita. Por lo tanto, se ha reducido lo que es la fase 3 a 2, 3 meses, 4. Esta exigencia general. Rusia no la ha tenido, ni siquiera ha tenido eso. Y por supuesto que todos los laboratorios van a tener que mostrar pruebas de los 10.000, 15.000 que han hecho. Ustedes ven que se hace además con lo que se llama grupo control, que fue lo que pasó con la AstraZeneca en Brasil. En Brasil hubo un médico de 28 años que falleció no por la vacuna, sino por uno de los placebos que le dieron, que aparentemente estaba contaminado con una bacteria, con un meningococo. Entonces vos tenés que ser muy estricto en todo esto y tenés que presentarlo. Es decir, a la Organización Mundial de la Salud va a ser uno de las instituciones de referencia. En los Estados Unidos va a ser la FDA, que va a determinar si esa vacuna se da o no se da en base a todo el material informativo que se aporte. Tenemos a Alfredo Cornejo esperando desde un móvil en Mendoza, que vamos a hablar con él. Te vamos a pedir que te quedes, Nelson, un ratito. Y está Hugo Alconamón con nosotros, que a propósito de un libro que él acaba de publicar que se llama Pausa, sobre el que vamos a hablar en un rato, pero que tiene mucho que ver con este mundo pandémico, el mundo pospandemia y repensarlo todo. Y como tenemos a Hugo acá y es un gran periodista, voy a tomarme... No le avisé a Hugo que le iba a hacer esto, pero quiero que Hugo
Si tenés una pregunta para hacerle a Nelson sobre la vacuna rusa. Sí, que es... hola Nelson. ¿Cómo estás, Hugo? Un gusto. Sí, tenía acá anotado a Alexander Yuchalin, yo también tenía anotado esto, que es un homólogo que dijo, no, acá hay problemas serios. Nelson, además de superar la fase 3, después está todo el proceso de logística y distribución que también puede tomar semanas, meses. Bueno, por supuesto. Es muy bueno este punto que marca Hugo. En la información rusa que se da, quiero además marcar, ¿no?, que en la información que se dio aquí se habló de un artículo de la revista Lancet. Hoy aparece un artículo en un diario, ¿no?, donde se menciona algún científico importante, en Infobae me parece. Y quiero decirle que el artículo mencionado de la revista Lancet, lejos de ser favorable a la vacuna rusa, es destructivo, porque plantea todas estas dudas. Dice, es un trabajo muy interesante de leer, pero le falta esto. Si todo funcionara, digamos, muy bien, en Rusia estaría lista la vacuna para fin de enero. Así que imaginen ustedes que resulta un poco presuntuoso decir que estando para fin de enero en Rusia... ¿Cómo va a estar para Navidad en Argentina? Claro. Cuenta, ¿no? Y además tiene que... Recién Hugo preguntaba por la logística y Por distribución. supuesto. Pero también hay un paso acá que yo supongo que no debe ser rápido, que es la MAT. Bueno, claro. por supuesto. Hay un punto, María Eugenia y Luciana, muy importante, que en el fragor de lo que fue la semana pasada con Grabois, los Echeverre, las tomas, pasó por alto. Pero es muy significativo. El Senado dio media sanción a un proyecto de ley por el cual los laboratorios van a estar exentos de cualquier tipo de penalidad en caso de efectos colaterales. Y si hay un juicio, solamente se va a hacer en sus países. Eso es un tema muy delicado, que en el mundo se está precisamente tomando y se está manteniendo para darle a los laboratorios la responsabilidad para decirles, miren, ustedes tienen una oportunidad de hacer un gran aporte con el cual van a ganar mucha plata, pero tienen una responsabilidad legal. Llamo la atención sobre esto, porque realmente es un elemento al cual hay que prestarle muchísimo cuidado. Algunos lo dijeron, bueno, esto es para que vengan las vacunas. Hay que mirarlo del otro lado, porque esto es el reaseguro también de las responsabilidades legales que van a tener los laboratorios, no para que no haya vacuna, sino para que haya vacuna segura. Claro, es que llegue la vacuna, pero que no llegue cualquier vacuna y de cualquier manera, ¿no? Que la desesperación no nos lleve a tomar decisiones equivocadas o que después por ahí tengan una consecuencia que sea peor que el problema que estamos teniendo ahora. Mirá lo que se ha generado, miren chicas lo que se ha generado con esto, porque además hay todo un bate-parche para decir, bueno, y vamos a tener, vieron cómo los sectores afines al kirchnerismo están. Con esto vamos a, cuando nos damos la vacuna contra la gripe, bueno, vas a preguntar, ¿qué vacuna me van a dar? ¿La francesa, la belga, la estadounidense? La vacuna. Claro. Vamos a generar, esto ha generado tal duda que va a haber esta situación de la ideologización de la vacuna. Ay, pero qué desastre. En la cual la gente va a decir, lo que nos falta es grieta con la vacuna. Vamos a tener, ¿qué vacuna vamos a tener? ¿No es cierto? Y lo cual es tremendo como tal. Se me viene la pregunta, es imposible no hacértela. ¿Vos te vacunarías? Por supuesto, pero no me vacunaría con la vacuna rusa con este nivel de información. No porque sea rusa, sino por el estado de desarrollo en el que está. Olvídate de lo ruso, podría ser cualquier país, pero digo esto de la ideologización, de la información que ha dado Rusia. Si esto lo hiciera AstraZeneca, cualquiera de nosotros estaríamos diciendo exactamente lo mismo en cuanto a las críticas que estamos diciendo de la vacuna rusa. Así que este es un disparate, por eso el otro día cuando decía Alicia Castro no me quiero dar la vacuna rusa, china, disparate absoluto, digo. Esto no ofrece el más mínimo análisis, por eso obviamente hay que buscar la información, que es difícil, y hay que hacer el análisis porque eso te iba a técnico. decir, digamos, vos tenés un acceso especial, no solo por el acceso, los periodistas podemos tener más acceso que el resto de las personas, pero en estos temas los periodistas como vos que saben muchísimo tienen un acceso más honesto. Nosotros estamos solo... No, podemos leer y entender la mitad. O fuentes más limitadas, por ahí sabés dónde ir a buscar. Sabés dónde buscás. Y mira, una de las cosas que están ocurriendo, de las cuales yo ha sido un verdadero, entre comillas, privilegio, oportunidad informativa para tener esto, es una red de Zooms que se está dando entre profesionales, profesores médicos de todo el mundo, en la cual
me han invitado a participar, que me permite tener acceso a material dificilísimo, inclusive para la comunidad médica por fuera de esto. Y obviamente da idea de la centralidad que tiene este tema, que hoy tiene al mundo médico con un abocamiento absoluto sobre esto, ¿no es cierto? Es decir, la necesidad no solamente es política, la medicina tiene necesidad de que aparezca la vacuna porque está siendo destructiva para las estructuras médicas también. Yo tengo la misma pregunta que te hice a vos, se la quiero hacer a Hugo también, ya que lo tenemos acá y antes de ir a hablar con él. Si te pondrías la vacuna, no digo la rusa, digo, si a fin de año, enero, febrero, Hugo, aparece finalmente una vacuna en Argentina, ¿te la pondrías? Tal como dijo Nelson, si viene la vacuna con el certificado de buena conducta de la Organización Mundial de la Salud y la ANMAT convalidando todos los testeos, sí. Pero si no, es que tirarte a la pileta sin saber si hay agua, no. O sea, no se lo daría a mis hijos. Claro. Claro. Bueno, eso creo que no lo haríamos ninguno, Claro, ¿no? todos tenemos mucho miedo de eso, ¿no? No, por supuesto, hoy ten en cuenta que nosotros por nuestro trabajo estamos dentro de los grupos esenciales que vamos a tener necesidad de la vacuna porque somos de los más expuestos. Nuestro trabajo nos lleva a estar en contacto con la gente. Absolutamente. ¿No es cierto? Entonces, se tiene que ser absolutamente serio con esto. Y lo más dañino es esto que usted plantea, generar dudas. Claro. Tras que la gente tiene este miedo con estos movimientos antivacunas que son absurdos, realmente vos le generás este miedo a la gente. Y ya te digo, si hoy estuviera la vacuna funcionando, la gente diría, ¿qué vacuna me van a dar? Claro. Me van a dar la rusa, me van a dar esto. Bueno, esta es gratuita. No, yo quiero pagar si puedo por la vacuna y vamos a entrar entre quienes pueden y quienes no. Claro. Nelson, ¿no es queremos cierto? robarte un ratito más, te vamos a pedir que nos esperes ¿Cómo un no? rato porque está Alfredo Cornejo, pero estaría bueno que nos cuentes también por qué se genera esta suerte de ansiedad respecto de la vacuna, no por ahí de todos nosotros que queremos una solución y la queremos un poco ya, sino también por ahí del gobierno de salir a anunciar una cosa que todavía parecería embrionaria, pero en un ratito nos contás. Con mucho Y gusto. sobre eso mismo también podemos empezar hablando con Alfredo Cornejo, que en una entrevista que hizo ayer con Romina Mangel, dijo una frase que me parece, sin saber lo que iba a pasar hoy con la vacuna rusa, me parece esencial para lo que viene ahora. Alfredo Cornejo, primero, buenas noches. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, gracias por atendernos. Bien, muy bien, gracias. Lo que dijo No, por favor. Gracias. Cornejo ayer a Mangel fue específicamente: los anuncios de la vacuna de Alberto Fernández son como los de Macri cuando decía que en el segundo semestre todo iba a mejorar. ¿Lo que pasó con la vacuna rusa lo hace seguir hablando de eso o se contradijo la realidad? Absolutamente. Absolutamente. Quiero decir que solo 8 diputados nacionales votamos en contra de la ley que mencionaba Nelson recién y 12 senadores, ¿no? Esa ley también genera dudas. Es una negociación con los laboratorios que les da inmunidad a los laboratorios y extrajurisdiccionalidad a los litigios. La ley original incluso le exigía a los particulares que para litigaran en los tribunales de Estados Unidos, ¿no? Pero, a ver, lo que dije lo ratifico en el sentido de que tenemos un presidente que habla en demasía. Por ejemplo, en las cifras de muertos ha dado muchas... ha hecho muchísimos escenarios futuros que no se han dado con posterioridad, y en la vacuna no tiene ninguna necesidad de dar fechas. Por otro lado, porque es una vacuna que todavía no está ratificada, como también lo dijo Hugo, Sí. por la Organización Mundial de la Salud, y bueno, como mínimo deberíamos tener algunas prevenciones, ¿no? Cornejo, a propósito de esto, inclusive antes de que se conociera esta información, la semana pasada charlábamos acá en Verdad Consecuencia con Elisa Carrió. No sé si tenemos el cortecito por ahí, y si no se lo... Ah, bueno, tenemos el corte. Mire lo que decía Carrió sobre la vacuna, aun cuando todavía no sabíamos sobre esta información de la vacuna rusa. ¿Te pondrías la vacuna si sale ahora No. a fin de año? ¿Por qué? Porque este es un negocio y es una desesperación de Cristina. Yo creo que hay que ser muy prudentes porque van a venir muchas pandemias. Queríamos preguntarle qué opina de esta posición, de esta opinión que tuvo Carrió en lo personal, de que no se pondría la vacuna,
y segundo, el argumento, ¿no? ¿Usted se pondría la vacuna? Yo si tuviese todas las certificaciones adecuadas, sí, ¿por qué no? Pero, a ver, insisto, el gobierno actúa con muchísima liviandad en todos los temas, en los temas económicos, ni hablar en los institucionales, ni hablar en la estrategia sanitaria, que tuvo hipótesis que no se dieron o se dieron al revés. Hay que recordarlo a Ginés, que dijo que el virus no iba a llegar o que iba a llegar en junio y que iba a ser muy leve, etcétera. Con lo cual no es un gobierno tan creíble como para que todos estemos... Con lo cual creo que las certificaciones adecuadas, la verificación de la Organización Mundial de la Salud, de los organismos internacionales verificadores y demás, sí, ¿por qué no ponerse la vacuna? ¿Y este Después argumento de haber que daba dado Carrió? todas esas certezas, ¿no? ¿Y sobre el argumento Bueno, y no me sobre esta consta explicación que haya... dice Carrió? Bueno, a ver, no me consta que haya un negociado, pero es obvio que detrás de las vacunas va a haber un interés económico. Hay mucha gente compitiendo por la vacuna, pero en mi caso preferiría ser cauto y exigir del gobierno, de las autoridades competentes, mucha más información, de los técnicos, que tengan una validación este proceso, ¿no? Más allá del proceso que tiene que ver con lo sanitario, en el proceso de estas precompras o compromisos de compra, ¿cree que debería haber más información, que hay un control suficiente sobre esta enorme cantidad de acuerdos que se están haciendo con todas las vacunas por salir? Es evidente que hay una gran improvisación acerca de negociar con todos sin conocer adecuadamente. De hecho, el viaje a Rusia se mantuvo en secreto, ¿no? Y luego se informó una vez que empezó a trascender. Con lo cual, me parece que el gobierno está muy motivado por dar buenas noticias en materia sanitaria, en generar un horizonte, un escenario futuro de mayor tranquilidad, y entonces invoca la vacuna. No es la primera vez, se han hecho grandes anuncios con la de Oxford, por ejemplo, y insisto, no tenían por qué dar plazos cuando en realidad nadie en el mundo está dando plazos, o quienes están dando plazos muchas veces no se han cumplido esos plazos, o parece que no se van a cumplir esos plazos. Tomar un poco la ansiedad quizás al gobierno. Se habló mucho después de la carta de Cristina Fernández Cornejo sobre... El gobierno tiene que tener más tranquilidad. Ansiedad tiene que tener el pueblo argentino por estas dificultades, pero el gobierno tiene que tener tranquilidad ellos y transmitir tranquilidad, no una esperanza vaga. Me parece que no es lo que se espera de un gobierno de estadistas, ¿no? Yo le estaba comentando sobre el diálogo político al que había convocado Cristina. Quería preguntarle si le cree, y también si esto de la vacuna, o cuál debería ser algún tipo de salida, o cómo negociar la posibilidad de la llegada de una vacuna a la Argentina, debiera ser parte de ese diálogo político. Sí, por supuesto. Hay temas que son estrictamente de gestión y que le corresponde al Poder Ejecutivo su ejecución, ¿no es cierto? Ahora hay lineamientos básicos que deberían ser consensuados en materia económica, en materia de política internacional y fundamentalmente en materia de reglas de juego, de reglas institucionales. Y allí estamos muy lejos de un acuerdo, ¿no? Muy lejos de un acuerdo. No obstante, Juntos por el Cambio, el radicalismo, la coalición cívica y el PRO, los tres partidos nacionales que integramos esta coalición de oposición, estamos abiertos al diálogo y una convocatoria de Alberto Fernández con una agenda concreta y en particular con requisitos institucionales previos para una conversación, no deberíamos negarnos de ninguna manera.
Cornejo, le voy a poner una foto, a ver qué, perdón, a qué le remite la foto que le voy a poner. Es una foto que parece una foto de vacaciones, pero no. Sucedió la semana pasada, es en Exaltación de la Cruz. Ahí la ve a Elisa Carrió, atrás de los barbijos están Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal. Maricela Chicón Moro y Maxi Ferraro. Maxi Ferraro es el otro. En la casa de Elisa Carrió. Eso abrió, si se quiere, una sensación de cierta interna en Juntos por el Cambio, por un tema que es central, digo, porque estábamos hablando de la convocatoria de Cristina, digamos, el tema de la justicia es uno de los botines de conflictividad más grande adentro del oficialismo y entre el oficialismo y la oposición. ¿Están peleándose entre ustedes por la posición a tomar, por ejemplo, con el tema del candidato a procurador Daniel Rafecas? No, categóricamente no. Nosotros tenemos habitualmente muchas reuniones de las cuales muchas veces nos damos a conocer esas reuniones. Esa foto trascendió porque los protagonistas o algunos de los protagonistas quisieron que trascendiera, pero no, la verdad yo creo que hay una demanda inmensa. Creo que le hacemos un bien a la Argentina de mantener unidos a la oposición. El kirchnerismo en sus 12 años anteriores gobernó con la oposición desunida y ya sabemos lo que pasó, ¿no? Es la primera vez a 10 meses de gobierno que el kirchnerismo se enfrenta con una oposición unida y nuestro interés, y en particular el mío, es ser garante de la unidad de Juntos por el Cambio. Desde el radicalismo bregamos mucho por esa unidad. Por supuesto, cada partido quiere tener su protagonismo, etcétera, pero privilegiamos la unidad, ¿no? Le agradecemos muchísimo, diputado Cornejo, presidente de la Unión Cívica Radical, por esta conversación y por atendernos desde Mendoza a esta hora. Muchas gracias. No, por favor. Un saludo para ustedes. Gracias. En un rato vamos a dar información exclusiva sobre lo que va a pasar con la Corte Suprema, ¿no? Que está por resolver. Pasa, Maru, que te vamos por allá. No sabía para dónde queda. Vamos a dar información exclusiva sobre lo que va a pasar mañana con la Corte Suprema. Hay información sobre el tema del procurador Rafecas. Yo tengo una última pregunta para Nelson, después Maru hará la suya. Que tiene que ver un poco con lo que vamos a hablar con Hugo. Van un año, vamos a decir, de pandemia, de esta especie de mojón en la historia de la humanidad. ¿Te cambió algo a vos tu perspectiva de este mundo? Mira, a mí en lo particular no, pero espero que a los que dirigen y piensan dirigir el mundo, sí. Esta pandemia fue preanunciada en agosto del año 2019. Ya había habido, allá por 2015, un atisbo de prenuncio de que en algún momento algunos de estos coronavirus, sobre todo del murciélago y demás, tenían una gran afinidad por el aparato respiratorio humano y por el cuerpo humano para pasar, y la dirigencia política no lo escuchó. El gran mensaje que deja la pandemia es este: las dirigencias políticas no lo escucharon, ni se preocuparon en escuchar a los científicos para decir, bueno, ¿qué hacemos frente a esto? Este es un mensaje muy importante que da la pandemia para las dirigencias políticas del mundo. Si lo van a aprender o no, no lo sabemos. Lo que ha pasado en Europa demuestra que mucho no. Así que ese es el mensaje, está claro, hay un mensaje muy claro, porque por supuesto, esta no va a ser la última pandemia de la humanidad, ¿no es cierto? Es la primera pandemia que a la luz de la tecnología tiene este efecto paralizador del mundo tan fenomenal. Sí, que no se sabe, que no tenemos certeza de cómo termina, ni Así cuándo, ni de qué manera podemos acortar el camino. Yo te preguntaba, Nelson, antes respecto del por qué. A veces en esta vorágine informativa y también las ganas que uno tiene de que en efecto haya una vacuna que sirva, que resuelva, que podamos vacunarnos todos con seguridad y volver a abrazarnos y vivir una vida más o menos normal. Pero también tratar de entender por qué hace lo que hace cuando lo hace el gobierno. ¿Por qué crees que hoy salió Alberto Fernández y dio esta información y decidió darla él? Digo, también podría haber sido una conferencia de prensa de Carla Bisotti, que es quien viajó, con más explicaciones. No sé, ¿por qué crees que se hace de este modo? No, pues está clarísimo, porque hay una necesidad política. Es decir, el gobierno está enojado con estas críticas. Alberto Fernández le dijo a René Pérez, en aquella nota ya casi legendaria de marzo, creo René de Calle 13, ¿no? Exactamente, ¿no? Que tenemos controlada la pandemia. A un 26 de abril, a un mes y pico, que fue un verdadero disparate. El gobierno hizo muchas cosas mal,
pero el gobierno cree que hizo todo bien. ¿No es cierto? Entonces, hoy lo decía, no teníamos tiempo de discutirlo con Ginés González García, ¿no? Que decía, bueno, no, para todos los que criticaron, es más bien lo que está haciendo Europa. No, no, Europa tiene una explicación muy clara que no disminuye en nada la responsabilidad del hecho acá. Entonces, el gobierno quiere imponer esta victoria política, quiere transformar el tema de la vacuna, por eso pasan estas cosas, en una victoria política, sin darse cuenta que esto no conduce a nada. ¿Pero crees que la gente cree, o sea, que genera una... Porque también puede haber un deseo o una búsqueda política también de la necesidad de generar algo de esperanza. La verdad es que... No, claro, y de buena energía. La verdad es que la sociedad argentina está muy bajón. Pero Estamos un poco bajón. yo lo entiendo, estaría muy bien, no de esta manera. Es decir, vos lo generás, no había ninguna necesidad para esto de hoy, que además generó una desprolijidad, porque primero el presidente Sí, dijo dijo una 25 cosa. millones, después el vocero dijo 10, después tuvo que corregirlo. Digamos, vos no necesitas decir, conozco una cosa muy importante, vos no necesitas decir, mire, mañana tenemos la vacuna, tenemos la Para vacuna ponerle fecha. rusa, tenemos 25 millones, vos tenés que decirle, mire, estamos trabajando con la vacuna, como corresponde, cuando esté en el mundo va a estar acá, y eso sería lo más lógico, lo vamos a compartir con todos. Cuando vos lees internamente, ves la cámpora que dice, vamos a salir a festejar con la bandera del peronismo, del kirchnerismo, que hicimos la vacuna, pues sí, pero esto es absurdo. Y explica todo esto, que es nocivo porque no hace más que generar dudas en un momento en donde vos tenés que generar certezas dentro de las que hay y esperanzas. Gracias, Nelson. Gracias, un chicas. placer. Muchas Muchas gracias. Para mí. gracias. Hasta ahora. Saludos para Hugo, gracias. Gracias. Hermano, gracias. Y allá vamos con Hugo. Bienvenido. Para que me agarro el libro, perdón que me había anotado unas cositas del libro de Hugo, que para los que no lo saben, bueno, él es Hugo Alconadamón, periodista Hola. de investigación por excelencia en nuestro país. Soy yo, dice. Este soy yo. Voy Está a muy bien. apoyar mis cosas acá, perdón. Que acaba de escribir, de publicar este libro, ¿no? De escribir que para los que leen sus entrevistas de todos los fines de semana de cuarentena en La Nación las habrán visto, que son entrevistas a, en este caso, 25 líderes mundiales. Dijimos, hoy discutíamos mucho, ¿qué decimos? ¿Son referentes, son líderes, son intelectuales? Figuras. Son líderes, sí. A nosotros nos pareció, al final le dejamos líderes porque nos pareció que en las distintas áreas, porque no es que hablaste con políticos o con científicos, hablaste con políticos, con científicos, con premios Nobel, con escritores, pero cada uno en su área lideró, por lo menos en algún momento o en algún aspecto, ese área en el que trabaja. Y eso te da, me parece, también una mirada a veces de procesos tan complejos como el que estamos viviendo, cuando lo estamos viviendo, que es difícil hablar sobre lo que te está pasando cuando te está pasando. Sí, y la verdad para mí fue un viaje / aprendizaje / tener clases particulares con algunos de los cráneos más grandes del planeta. Hermosa oportunidad, igual, te diste un lujo. Sí, sí. Sí, y además de terminar las entrevistas y quedarme sentado tratando de procesar lo que algunos me habían dicho. Y por supuesto que yo me dedico a periodismo de investigación, no tiene nada que ver con esto. Entonces, ¿por qué lo hice? Porque cuando empezó la pandemia y ya se veía venir la cuarentena, lo que le planteé al diario fue, déjenme, pongo el hombro en esta cobertura sobre coronavirus, pero de ciencia y salud yo soy un zapato. Entonces, si quieren, lo que puedo ofrecer es, con una hipótesis de trabajo, salir a buscar a grandes figuras con ese objetivo que acabas de decir, Maru, que era, busquemos personas, hombres y mujeres de todos los continentes, de múltiples profesiones, oficios, especialidades, que además tengan visiones completamente contrapuestas entre sí, porque lo que en definitiva lo que estamos tratando es armar juntos un rompecabezas mientras que está ocurriendo. Claro. Entonces, uno de los aspectos que para mí más me gustó de esto fue las veces que estos cráneos me decían, no sé. Genial, ¿no? Sí. Porque cuando un tipo de ese nivel o una mujer de ese nivel te dice, la verdad no sé, y lo único que te puede ofrecer son preguntas para seguir pensando, es lo mejor que puedes decir gracias, porque te permite a su vez seguir pensando. Vos tenés, no está en el libro se llama Pausa, que para mí, perdón, se lo dije a él, lo digo, me parece un gran título, porque sintetiza casi un estado de ánimo social, no solo en esta situación personal tuya, decir, paro el vértigo de Prima Investigación y me meto a entrevistar y a pensar. Pero en La Nación, cuando vos publicás las notas, al final siempre les preguntás si hay alguna pregunta importante que vos no le hayas hecho y que ellos quieran hablar. Sí. De todas la enorme cantidad de preguntas, hablemos de las preguntas que hiciste o que te dijeron ellos que faltaba, ¿cuál es la que para vos sintetiza este momento?
Yo creo que es una que está en este libro, que es una respuesta que me da con forma de pregunta un historiador, Peter Frankopan. Sí. Que es básicamente, Luciana, yo le estoy haciendo preguntas, hay pregunta, y en un momento dice, hay momentos en los cuales lo importante no son las respuestas, sino las preguntas. ¿Qué preguntas nos deberíamos haber hecho antes y no nos hicimos? ¿Qué preguntas deberíamos estar haciéndonos ahora y no nos estamos haciendo? Y entonces él mismo dice, ¿qué no vimos en el pasado que no estamos viendo ahora? Entonces, coronavirus, sí, coronavirus en sí era imposible. Pero ya venían varios anunciando que se podía venir el tortazo de una pandemia y no lo vimos venir. En mi caso, vos le preguntaste a Nelson si en el caso de él había algo que lo había cambiado. En mi caso sí. Ahí van 25, en total ya son cerca de 70. Claro, sí. Te diré que 60 de 70, cuando le digo, bueno, ¿hay algún tema que le preocupe? Cambio climático. Yo en mi vida le presté atención a eso, no porque no crea que ocurre, pero yo lo considero como decir, bueno, total, lo iremos solucionando. Es un futuro muy Es un lejano. tema de amistad. Lo iremos Te quiero acomodando. abrir un paréntesis ahí. ¿Por qué eso pensás que te pasa por una cuestión generacional? No te estoy tratando de viejo, pero que puede ser un tema de agenda generacional, o por la Argentina, que siempre tenemos cosas tan urgentes que el futuro nos parece un lugar demasiado incierto. No sabemos ni cómo vamos a llegar, que me voy a preocupar por el cambio climático. ¿O no tiene nada que ver con ninguna de Yo las creo dos? que también hay un factor argentino. Y ese es uno de los motivos por los cuales también no entrevisté ni argentinos ni argentinas, salvo una que a Es su de vez Elia vive en Ferreira Alemania y que preside un organismo internacional, una ONG internacional. Ese es el único motivo por el cual la entrevisté, porque era tratar de lograr salir de mirarnos el ombligo y salir a buscar figuras en distintas partes del planeta que justamente hasta que probablemente ni siquiera supieran dónde está la Argentina. Y eso era irrelevante para esto, porque yo lo que necesitaba era otra cosa. Entonces, una de las que a mí más me impactó fue Ellen Johnson Sirleaf. De hecho, nos largamos a llorar juntos, porque fue una lección de vida. Mujer, negra, que ministra, golpe de Estado, huye de su país, Liberia, uno de los países más pobres del planeta, y matan a todo el resto del gabinete. Ella logra escaparse. Cuando empieza la pacificación, se juega la vida, vuelve y gana las elecciones y gana el Nobel de la Paz cuando pacifica su país, terminando con la guerra civil. Y después de eso, en Liberia, logra controlar la epidemia de ébola. Entonces, es un doble desafío que esta mujer enfrenta y que cuando te lo cuenta, porque en definitiva esto no es decir, bueno, estamos hablando de Alemania, con el presupuesto alemán, tercera potencia del planeta. No, no. En Liberia lograron controlar el ébola. Ahora, lo que ella dice es, para lograr controlarlo, apostamos al liderazgo en el llano, a enseñarle a los ciudadanos a actuar como tales. En Liberia. Entonces, cuando te dice eso, va a decir, esto es posible. Te da una esperanza. ¿Y cómo elegiste? Porque hay varias decisiones claras en el libro. Primero, no explicas mucho el quién es quién. O sea, acá hay un montón de nombres. Algunos yo los conozco, otros no conocía ninguno. Está Angelina Jolie, que es popular, digamos, no necesita explicación. Está Michelle Bachelet también. Hay un montón, Isabel Allende también está. Pero hay un montón, como esta historia que vos contás, que no necesariamente todo el mundo las conoce. Y vos no te dedicás a explicar el quiénes son, sino que los haces hablar un poco. ¿Cómo elegiste a toda esta gente? Que por otra parte acá hay 25 y decís que va a 70, ¿no? No es Sí, que... porque además lo que tenés ahí es, Este casting, ¿cómo lo hiciste? primero, de manera absolutamente subjetiva. Es decir, me quise sacar las ganas. Entonces, salí a buscarlo a Paul McCartney, a Bono, Roger Federer, Dalai Lama, el Papa Francisco. Empecé todo lo que yo quería entrevistar. Me hice un listado y empecé, bueno, listo, vamos a empezar. Qué gran proceso ese. Primero. Cuando lo imposible puede ser posible. Primero. Segundo, peiné toda mi biblioteca, que tengo miles de libros, y empecé a peinar todos los autores que a mí me interesaban. Después, a su vez, buscar los índices onomásticos de esos libros para ver qué libros recomendaban ellos. Después buscar los listados de 100 personas más importantes de la revista Time, la revista Foreign Policy, la revista... Entonces, empezar todo ese proceso de curación
y después empezar a entrevistar. Entonces, cuando logro entrevistarlo, por ejemplo, a Yuval Noah Harari, Claro que es yo como le digo, ¿a quién Sí. usted me recomienda entrevistar? Y entonces me dicen, tenés que entrevistarlo a tac, 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 tac. Entonces, a su vez, cuando voy a golpearle las puertas de ellos, digo, mira, vengo de parte dijo de Yuval, que te tengo Me que dijo mi entrevistar. amigo Harari. Me dijo mi amigo Y Horacio. entonces es un proceso que se va retroalimentando, porque a su vez, a medida que vas consiguiendo las entrevistas, hay otros, creo que en parte también por ego, que quieren estar en ese listado. Claro. Entonces te empiezan a aceptar. Hugo, vos recién hablabas de los focos, de a dónde poner los focos. Bueno, te corriste, hiciste esta pausa, pero sos un periodista de investigación de raza. Y estamos en un momento de pausa donde pasan un montón de cosas a la vez. ¿Dónde sentís, y te estoy hablando de acá, de Argentina, de nuestro trabajo de periodista de investigación, dónde crees que hay que poner el foco? ¿A dónde hay que investigar ahora o a dónde estás investigando? El proceso de logística. Proceso de logística y distribución en tiempos de emergencia. Cuando los controles tienden a reducirse, cuando a su vez las situaciones de emergencia te lleva a una mayor discrecionalidad en el dispendio del presupuesto, y hay que ver qué ocurre. A ver, por el tema de la vacuna rusa, primero, yo creo que lo que probablemente han llegado a un acuerdo, eventualmente hay que ver la letra chica, es un acuerdo de intenciones. Es decir, si vos lográs terminar la vacuna y esa vacuna supera la fase 3, a su vez yo quiero estar en la fila que ya está Pero siendo... eso no es gratis. Yo te hago Pero- exacto. Digo, Eso la no- pregunta estar en es la ¿por qué fila- a mí me la estar en van a dar y no a todos Y los que otros tiene que países del haber- mundo? Estar en la A fila ver. adelante, ¿A sale cambio dinero. de qué? Tiene que haber un ida y vuelta, pero a su vez, si vos sos gobierno, también tenés que estar abriendo cartas, que en su supuesto. momento ya la abrieron Obvio. con los de Oxford. Es decir, por las dudas que la tuya no funcione, también le pregunto a él. Obvio, sí. Y vas abriendo juego. De hecho, cuando ustedes hablaban, yo que recordaba, hoy leí una entrevista que le hicieron a un director de AstraZeneca y un director de médico de investigaciones, y decía, número uno, que ellos calculan que con suerte para fin de año, que para principios del año que viene tendrían 3 millones de dosis, 3 millones de dosis para 8.000 millones de Pero es- personas. Y que para mediados de año calculan que tendrían 60 millones. 60 millones para 8.000 millones. Ya es lo que dice Maru. Si estamos en primera fila, ¿cómo lo logramos? Hay que esperar. Esto viene para rato. Y además, un punto adicional, que también dicen muchos de los entrevistados, que es, supongamos que la vacuna esté mañana. Supongamos que lo de Rusia es un golazo de la mitad de la cancha, porque guardaron todos los documentos para que no les robaran los secretos industriales. Fenómeno. Y mañana anuncian, tenemos la vacuna, fase 3, acá están los estudios, OMS, entra al laboratorio, revisa. Certificado, está todo bien. Golazo. Y encima Putin, para ser campeón del mundo, dice, te libero la fórmula, me la deben todo. Búscanla, claro. Y en definitiva, que todos los laboratorios pudieran fabricar la vacuna. De acá al 15 de diciembre estamos todos vacunados. ¿Y eso significa que se terminó todo? No. Porque primero tenés, acá en la Argentina perdimos 3.5 millones de empleos. Para conseguir un empleo te cuesta un Perú. Para 3 millones de empleos, ¿cuánto vamos a tardar en recuperar esos empleos? La brecha educativa, todos los pibes que salieron y se desconectaron de las escuelas, para reconectarlos, si tenemos suerte de reconectarlos, y si no los reconectás, no es lo mismo ir a pelear un laburo teniendo en el formulario escrito secundario completo que secundario incompleto, porque la paga es distinta, porque todo es distinto. Tenés la pobreza, tenés la desigualdad, tenés un montón de factores que aunque tengas la vacuna, lo que te dicen muchos de estos, esto puede tardar entre 5 años, con suerte, y décadas. Hay algunos como Martin Wolf que te dice, recuperar esto, décadas. Superar la pandemia, digamos, no controlar al virus, sino superar lo que genera. Tenemos un juego, Sí. estamos, Voy a apoyar tenemos que el correr libro. de tiempo. Tenemos que hacerlo rapidito, pero lo vamos a hacer. A ver. Hugo. Sí, porque no te vamos a dejar ir así o así Tan nomás. fácil, hablando en pausa, todos reflexivos. Espera un segundo, porque me lo acuerdo de memoria, pero tengo una más sobre No, mirá, acá, yo te voy a ayudar, Ya mirá. está. Ahí está, bueno. Bueno, verdad consecuencia, Hugo. Ni te pregunto, sos de La Plata, sabés perfectamente cómo jugabas a esto cuando eras chico. Entonces, la pregunta es, si tuvieras que elegir, ¿a qué político jubilarías por sus actos de corrupción? Uy, guau. Vámonos. Tenés dos opciones, además. Me mira, Hugo, me mira. ¿Es verdad o consecuencia? Te Tenés voy la a chance que es la matar. consecuencia. Para. Explícame, recordame cómo era lo de verdad consecuencia. Mira cómo te estoy Mirá, poniendo pelota afuera. Lu te cuenta la verdad, ahora te voy a hacer una pregunta por la verdad, en la que no tenés opción X, es A o B, que es la verdad, pero la opción es que si no querés contestar la pregunta,
Ay, podés Dios mío. arremeter la consecuencia. Vas a conocer las dos opciones de antemano. Siento que va a preferir la pregunta. Pero bueno, si tuvieras que elegir a qué político jubilarías por sus actos de corrupción, ¿elegirías a Cristina o a Macri? O la consecuencia, que es, sabemos, es un hombre, es abogado, periodista, fue corresponsal en Estados Unidos, un hombre de investigación, trabaja en el diario La Nación. La consecuencia es que te despeines, te aflojes la corbata, y no es solo eso, y bailes esta canción particular del Dipi. ya, listo. Mira, a ver si escuchamos un poquito. Te digo, Acá, abrís todo otro camino en tu vida. Sí, no, ¿Qué no. haces esto, Esto es una encerrona este es total. el verdadero desafío, no pausa. ¿No se puede contestar por los dos? No. Ese es el juego. Creo por Cristina Fernández de Kirchner. Ujú. Sí, la jubilaría a ella, pero en el sentido hasta más positivo, hablando en serio, de una suerte de renunciamiento histórico, que lo podría hacer, como lo ha hecho Pepe Mújica, como lo ha hecho Julio Sanguinetti, como lo han hecho todos los presidentes norteamericanos. Una vez, once a president, always a president, pero nunca más volvés al Salón Oval. Entonces, podría hacerlo. Y de hecho, ella misma entreabrió esa puerta con la carta que envió. Y en el Pacto de la Moncloa, yo viví en España también. Y me tocó en la facultad de estudiar el Pacto de la Moncloa. El Pacto de la Moncloa no fue un paseo. No, claro. Fue horrible. Y lo digo en serio, fue horrible. Y se sacaron los ojos. Pero imaginen esto, tener después de una guerra civil en España, décadas de dictadura, exiliados, Partido Comunista Español proscripto que vuelve a Madrid y que tiene que discutir si vuelve a la clandestinidad para pelear. Y se sienta frente a frente, entre otros con Manuel Fraga y Iribarne. Y entonces, en el mano a mano, a puertas cerradas, deciden un consenso. Entonces, estamos hablando de que si lo lograron otra vez, como si en Liberia lo lograron, si en España lograron el Pacto de la Moncloa entre gente que estaba evaluando sacar la pistola de nuevo, ¿cómo no es posible en la Argentina? ¿Cómo no es posible? Yo creo que por el egoísmo de muchos, incluyéndolos a Macri y a Cristina Fernández de Kirchner. Cuando además acá estamos hablando, lo que hablamos, esto es un tortazo que la discusión que hay entre los que realmente saben que son estos genios, te dicen que esto es lo peor que vamos a vivir, por lo menos te dicen desde la final de la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, Europa arrasada, una bomba atómica, segunda bomba atómica, y te dicen esto puede ser lo peor. Otros dicen, no, te estás quedando corto. Esto puede ser peor desde 1929. Dicen, pero el crack financiero. Andá más para atrás a la gripe española. Y otros te dicen, no, la última gran crisis financiera del siglo XIX, que ustedes, Alconada, deberían conocerla, porque comenzó en la Argentina en 1890. Entonces, cuando tenés la discusión que si esto es lo peor en 8, 10 o 12 décadas, es porque la paliza viene grande. Y en esa situación, supongamos que fuera lo peor desde la Segunda Guerra Mundial. Les recuerdo que estuvo Churchill. Y Churchill, cuando le dice al pueblo británico, guarda que lo que viene es horrible, lo que les dice, yo solo les puedo prometer sangre, sudor y lágrima. No le dice, conmigo va a estar todo bien y tenemos la vacuna rusa de acá a fin de año. Le dice, muchachos, prepárense, la vamos a sangrar. Entonces, la carta, la carta de Cristina dice un poco eso. El problema es que nadie le cree. Nadie le cree en las intenciones, ni la oposición. También y no sé, es cierto el que hay momentos en el cual hay que terminar con Twitter, hay que terminar con las declaraciones por televisión, hay que llamar a todo el mundo. Sí. El Pacto de la Moncloa fue como los cónclaves de los Todavía nadie pontificios, llamó a nadie, de hecho. Por eso. No se levantó. Y con humildad, ¿no? Hay que hacerlo con humildad también. El cónclave No sonó pontificio ningún es teléfono. cierran la puerta y hasta que no eligen al Papa no salen. Sí. ¿Crees que va a pasar eso en Argentina? ¿En algún Ojalá que momento? pase. No, el deseo lo tenemos todos, pero ¿crees que va a pasar? Yo tengo la esperanza que por el pánico de lo que va a ocurrir, el miedo los obligue a sentarse a negociar. Porque esto puede llegar a ser, de hecho ya están diciendo, que va a ser peor que 2001. Con lo cual, en ese contexto, yo lo pido nuestra generación, y te incluyo aunque vos dijiste soy más viejo, Me llevó ese barco, por favor. nuestra generación ya está amortizada. Tenemos que empezar a trabajar por los pibes de la siguiente, los que ahora tienen 20 años o menos. ¿Cómo nosotros logramos que esa generación
pueda comer arroz dentro de 20 años. Ojalá pase, ojalá sea una oportunidad y que nuestra dirigencia política la pueda ver Ojalá. y aprovechar, y digo de verdad, con humildad, porque siempre estamos pensando en el año que Sí, viene. y te digo, primero, yo creo que hay muchos políticos de todos los partidos políticos que son de primera. Sí, claro. Honestos trabajadores de Porque, primera. por supuesto. Y en clase dirigente yo incluyo todo. Es también los empresarios, los sindicatos. Cuando hablamos de sangre, sudor y lágrimas, es todo el pueblo diciendo, vamos. Y acá hay que repartir pérdidas, no hay que repartir ganancias. Sí. Tal cual. Todo perdemos, ¿cómo perdemos? Empecemos. Sí. Mil Vamos a gracias. quedar horas. Sí, podemos quedar horas, pues. Mil gracias, un A placer. ustedes por la invitación. Muchas De gracias. verdad, Gracias. muchas gracias. Ya seguimos con Jason Maine, porque no hablamos con Hugo, pero hay elecciones en Estados Unidos y Jason va a hablar de eso. Jason Maine, sí, le aquí queríamos estoy. preguntar a Hugo de las elecciones porque él fue el Sí, sí, corresponsal. nos pasó, pero ahora no me van a nos preguntar a mí, que lo tuve profesor a Hugo, así que le Pero mando un no, gran voy a abrazo. entrar de nuevo, mira. ¿Profesor en dónde? En la Facultad de Comunicación de la Austral lo tuve... Le voy a chupar un poco las medias porque no sé si sigue siendo... Vení, Hugo, ¿podés entrar o no? Podés, está enchufado, lo podés Sí, escape, sí. no nos odies. Ah, bien, Atrás de la perfecto. barra, vení. ¿Seguís Ahora siendo estás improvisando profesor o al aire. Ahora viene la parte donde Hugo te reparte tragos y se despeina. Sí. ¿Seguís siendo profesor o no? No. No, bueno, perfecto. No, pero para mí me gustaba mucho, así como es atrapante cuando lo escuchás contándote cómo hizo la lista del libro, eso eran las clases, así que estuvo bueno. Hizo casi periodismo de investigación cuando armó la lista de... Jason no fue el resultado de la. No, es más, tengo... no. ¡Qué mala! No, lo adoramos, pero no se me metía eso. Cada vez que hago esto digo, perdón Hugo, nada por lo que Pero voy a hacer. hoy hizo periodismo de investigación porque trae información clave de las Sí, elecciones de impresionante, mañana. un adelanto. No, algunas postales sí que están ocurriendo. Hubo vos que viviste en Washington. Por ejemplo, Washington está directamente tapeada, así como decimos en Misiones. Fíjate, es cerrado así por No, mira. miedo a disturbios. Directamente está todo cerrado. Un detalle de color y por ahí difícil de entender para nosotros es que algunos supermercados sacaron las armas que están ahí. Vos vas al supermercado al que tenés en la esquina de tu casa y te podés comprar un arma. Bueno, por miedo también a los disturbios, a lo que pueda llegar a pasar a partir de mañana, porque las elecciones son mañana, si bien ya se puede votar anticipadamente, sacaron las armas de todo el O sea, supermercado. desarmaron la venta de armas. Exactamente, que es legal y que también es un tema en la campaña. Bueno, que- pero ante posibilidad de saqueos o que la gente se meta, digo, que esa madera no impida que haya un descontrol, que por lo menos no estén las armas en los locales. Por eso, pero imagínense cómo es el clima, ¿no? El clima... No, claro. Ya que lo tenemos a Hugo, Sí. te puedo preguntar algo sobre eso, Hugo, Sí. sobre las elecciones de Estados Unidos. Hay como mucha previa, ¿no? Que si Trump se va a anunciar ganador con los votos de mañana, pero no con los votos previos, si Trump va a generar un caos social según sea el resultado. ¿Crees que primará la institucionalidad o realmente todo eso puede pasar? Va a depender de la letra chica de las elecciones. Porque acá vos tenés algunos estados que son naturalmente demócratas, otros que son naturalmente republicanos. Pero California siempre es demócrata, siempre, desde hace décadas. Y hay otros que están ahí. Y a su vez, en esos estados en los cuales, acordate que winner takes all, significa que si vos ganás por un voto, te llevaste todos los electores de ese... Claro. Entonces eso lo complejiza, y lo que vos dijiste, a su vez tenés el correo. Con lo cual, la noche electoral puede ser que aparece que ganó Biden y que después los votos del correo, 3 días después, que salió Trump y te dio vuelta la elección. Por eso era tan importante, de hecho, el voto por correo en un contexto de pandemia, por el voto primero que no es obligatorio, así que era una forma de instar a la gente a que vaya a votar. Y sucedieron algunas cosas curiosas como este movimiento que se llama Joy the Polls, que es disfrutar la votación, que era esta gente bailando, ¿no? Era en la fila para votar y se armaba un acorio. No te lo voy a hacer. Sí, hace Hugo el acorio, se te zafaste, pero... de repente estas eran las imágenes que había en las filas para votar. Pero esta gente que estaba haciendo la fila votando para votar y Exactamente, se sí. entretenía mientras tanto le Sí, ponía porque era onda. parte de un movimiento que propone también eso. Vayan a votar, fíjense, son todos negros, ¿no? Claro, no Era es tan como, aburrido. No es tan aburrido vengan, votar. vengan, salgan, anímense, la van a pasar bien, es parte del civismo, ¿no? Es parte de contribuir a la democracia. Así que, no sé cómo están ahí para bailar, pero eso es lo que pasa. No, no te veo, pero me encanta. Es que te iba a decir, además, en Estados Unidos hay un dato muy interesante que es el voto no es obligatorio. Entonces, por ejemplo, en el año 2016, Hillary saca 66 millones de votos, Trump saca 63 millones de votos, pero la mayoría no votó, 93 Exacto. millones de votos. Con lo cual,
vos tenés mucha gente que yo cuando estaba en Estados Unidos nunca en su vida había votado, no sabe cómo se vota. Claro. Entonces, todos estos movimientos y demás es para alentar a vení que te enseñamos a votar. Claro, es que la campaña es más porque vayas a votar que por quién votes, ¿no? Exacto. Estamos... Él es Jason. No, yo Con estoy para Jason bailar. bailando nos tenemos que ir ya. Perdón, a la La tenemos que haber invitado para que la acompañara esa que baile el Dipi, la rusa. Y se anima a ver si Estamos se anima. repasados de tiempo. Un horror. Ya venimos, ya volvemos. Cuando salgas de casa, pensá que ellos llevan días sin dormir. Seamos responsables y solidarios por nuestro personal de salud y por todos nosotros. San Juan. OSPE, Obra Social de Petroleros. Opera online en ospesalud.com.ar. Llegaron los bizcochitos Cachamay, con menor contenido graso, para acompañar tu cachamate preferida. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Concientizamos en buenas prácticas para la producción de tus alimentos. Descubrí Casafe. Necesitas aire, río, verde. Cuando todo esto pase, cambia Entre Casa por Entre Ríos. Es natural querer volver. Entre Ríos hace bien. Gobierno de Entre Ríos. Chifla. Trae tu cuenta sueldo de Ciudad. Ayudarnos. Lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Si hacemos un cambio, el futuro es posible. La Estampa Restaurante. Delivery y Takeaway. 4801-1711. 4326-4499. Acero para hacer. Ternium. Biox, desinfectante eficaz para la prevención del coronavirus. Biogénesis Bagó. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. El Mirasol de Puerto Madero. Delivery mediodía y noche. Teléfono 4315-6277.